videochat. Me gustaría presentarles al médico y educador en diabetes, el doctor Eric Cruz Palma. Mucho gusto, doctor. Muchas gracias, Ana Laura, un gusto. Y vamos a tener el día de hoy el tema de insulina, lo que debemos conocer. Todas las dudas que tenemos acerca de la insulina, los mitos de insulina e incluso cómo podemos hacer para mejorar la absorción de la insulina que ya nos aplicamos y consejos prácticos de cómo mejorar esta acción de nuestra insulina el día de hoy con el doctor Eric Cruz. Entonces vamos a empezar. Bienvenido, doctor, y vamos a estar resolviendo todas sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes desde la Ciudad de México. Ahora nos encontramos en la Federación Mexicana de Diabetes y pues es un honor y un privilegio estar con todos nuestros amigos de Esto Diabetes. Muchas gracias y un saludo para todos. Muchas gracias, doctor. Y vamos a empezar. Me gustaría empezar, doctor, ¿nos podría, por favor, definir qué es la insulina? Me gustaría empezar con eso. Bueno, la insulina es una hormona que sintetizamos la gran mayoría de personas. Es una hormona que es sintetizada por el páncreas. Esta hormona tiene una acción muy importante en cada uno de nosotros, porque es una hormona que facilita que podamos utilizar o aprovechar adecuadamente el azúcar en nuestros tejidos, de manera que por acción de la insulina, esta azúcar se convertirá en una energía que es vital para todos nuestros órganos. Es muy importante que todos tengamos esta proteína, que es una proteína que se sintetiza en una glándula que se llama páncreas, y pues la cual es la principal alteración que estamos presentando, que vemos en los pacientes que vivimos con diabetes. Muy bien. Doctor, entonces quisiera entrar en esta parte, aclarar a todas las personas que nos sigan en el video chat. La insulina es algo que todos producimos de manera normal, quienes no viven con diabetes, ¿no? Es algo totalmente natural que nuestro cuerpo produce. ¿Es así? Así es correcto. Desde que nosotros estamos en formación se empieza a producir una cantidad suficiente de insulina. Esta insulina, insisto, va a permitir que la glucosa entre a nuestros tejidos y les dé un aporte suficiente de energía a partir de la glucosa. Muy bien. Doctor, ¿qué es lo que pasa cuando nuestro páncreas no puede producir insulina? Bueno, cuando nosotros estamos expuestos a diferentes estímulos, como es, en este caso, la glucosa, y tenemos ciertos factores de riesgo que determinan que esta insulina se va a agotar, pues llega un momento en que el páncreas se ve imposibilitado de seguir produciendo esta cantidad de insulina que es vital. Entonces, cuando llegamos a disminuir la cantidad de insulina, pues entonces nuestras glucosas empezarán a elevarse. Muy bien, doctor, ¿y qué es lo que puede hacer que nuestro páncreas ya no produzca suficiente insulina? Bueno, está asociado, por ejemplo, ahora el peso. Cuando tenemos una cantidad de peso alto, una cantidad de peso elevado, estaremos produciendo una cantidad mayor de insulina, porque el exceso de alimentos que nosotros estamos ingiriendo, básicamente hidratos de carbono, pues convertirán la glucosa con acción de la insulina en grasa. Esta grasa se va a depositar a nivel de los tejidos musculares, y los tejidos musculares impedirá que, bueno, limitarán un poco que la glucosa actúe adecuadamente. De manera que en cierto tiempo, si nosotros insistimos en que nuestros planes de alimentación sean excesivos en hidratos de carbono, pues va a llegar un momento en que el páncreas se va a ver agotado, y pues esto va a traducir que se presente lo que conocemos como resistencia a la acción de la insulina. Una vez que el páncreas se vea forzado en seguir trabajando de esta manera, pues llegará un momento en que la célula beta se muestre totalmente agotada, y será entonces cuando aparezca diabetes. Muy bien, doctor. Entonces, para aclarar esta situación, cuando una persona tiene sobrepeso u obesidad, lo primero que hace es que hay una producción mayor de insulina. Así es. Para empezar a compensar esta cantidad de alimentos que estamos ingiriendo en cantidades elevadas, pues el páncreas necesitará de aportar mayor cantidad de insulina. De manera que es como si nosotros habláramos de un automóvil que va corriendo a 300 kilómetros por hora y preguntáramos qué le pasó a ese automóvil, por qué se accidentó. ¿No? Muy bien. Como que sería increíble decir, pues es que iba a una velocidad muy alta. Entonces, esta demanda favorecerá que la insulina
se produzca en cantidades mayores al inicio. Muy bien. Entonces ahí, a pesar de que una persona que tiene sobrepeso y obesidad está produciendo grandes cantidades de insulina, ¿en qué momento nuestro páncreas, como usted ya nos dijo, se cansa y dice, oye, yo estoy produciendo y produciendo insulina y de todos modos tu glucosa no está entrando a las células? Es cuando, digamos en términos fáciles, el páncreas dice, oye, yo ya no voy a producir insulina. Entonces, ¿en qué momento o cuánto tiempo puede pasar desde que tenemos sobrepeso u obesidad hasta que el páncreas dice, oye, yo ya no voy a producir insulina porque no está teniendo el efecto que debe de tener? Más o menos, ¿como cuánto tiempo? En promedio se habla ahora de que existen entre 5 a 10 años que vivimos con este problema. Como en esta resistencia a la insulina. Así es, y es el término que ahora hemos dado para definir a lo que es síndrome metabólico o prediabetes. Así es, muy bien. Entonces, hablando en México, nosotros tenemos una prevalencia combinada del 70% de obesidad y diabetes. ¿Usted diría que es el principal factor de riesgo para presentar diabetes? Es uno de los principales por esta prevalencia tan alta que tenemos ya en sobrepeso y obesidad, pero también no tenemos que dejar a un lado los otros factores de riesgo que se presentan en diabetes, como por ejemplo la nacionalidad. Somos un país que tiene una carga genética importante, cerca de nuestro 40% de pacientes que viven con diabetes. En este caso vamos a tener que enfatizarlo en tipo 2. Tienen o van a desarrollar esta condición por el simple hecho de tener la nacionalidad mexicana, de haber nacido en México. Otro factor de riesgo importante es que sus padres, en este caso padres o familiares de primer grado, vivan ya con diabetes o hayan muerto por esta condición, que es diabetes, y que tengan familiares con diabetes. Otro factor de riesgo importante es el sedentarismo. Somos una población inactiva totalmente. Entonces eso condicionará también un riesgo mayor. Al momento en que nosotros ingerimos hidratos de carbono y tenemos ya estos factores de riesgo, pues esto por acción de la insulina va a favorecer que se presente mayor resistencia. De manera que si tenemos mayor resistencia a la acción de la insulina, habrá mayor cantidad de producción de tejido adiposo, que eso incrementará nuestro peso y se verá reflejado con condiciones como triglicéridos altos, hipertensión arterial, colesterol HDL bajo. Y si hablamos de nuestras pequeñas o de nuestras niñas, veremos en ellas también otras condiciones asociadas a la resistencia a la acción de la insulina, como es el síndrome de ovario poliquístico, las irregularidades menstruales, el acné, el vello facial en ellas, y en varones y en niños también con estos problemas o estas condiciones, la oscuridad de los pliegues cutáneos como es cuello, axilas, ingles, nudillos, que se traduce como resistencia a la acción de la insulina o acardosis nígricans. Y también, pues, no tenemos que dejar pasar a un lado lo que es el peso de nuestras mujeres que tienen hijos yo veo que es un peso mayor de 3 kilogramos al nacimiento y todos los factores asociados, pues ponen en mucho riesgo de que en cierto tiempo esta insulina se agote y entonces nos demos cuenta que nuestra capacidad de mantener nuestras glucosas de ayuno estén normales, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Entonces, ya con todo este preámbulo que hicimos con respecto a la producción de la insulina, ¿qué se da cuando hay resistencia a la insulina? Me gustaría hacer la diferencia en cuestión. Ya mencionamos un poco con respecto a la resistencia a la insulina. ¿Cuál es la diferencia de la producción de insulina en pacientes que viven con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Bueno, ya vimos que, por ejemplo, en tipo 2 vamos a pasar unos 10 años en que este páncreas se deteriore por completo. La gran mayoría de pacientes que viven con tipo 1 estuvieron expuestos y no se conoce actualmente qué sucede con ellos, pero la gran mayoría tienen o desarrollan procesos autoinmunes que destruyen la célula beta, que es la responsable de la producción de insulina. Se ha asociado a diferentes problemas, entre ellos causas virales, proteína de leche de vaca, las mismas condiciones geográficas, ¿sí? Para que desarrollen esta condición y la célula beta se vea afectada desde un principio. Esa es la gran diferencia que se entorna a tipo 1 y tipo 2. Muy bien. Y hablando de prevalencia de diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿nos podría mencionar para tener esta introducción de cuáles son las prevalencias? ¿Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2?
Aproximadamente nosotros hemos visto que es 95% en México tipo 2 y menos del 5% para tipo 1. Muy bien. Entonces, doctor, ¿usted podría decir que nosotros podemos hacer mucho para disminuir nuestra resistencia a la insulina, disminuyendo los factores de riesgo modificables? ¿Qué es lo que podríamos hacer o cómo nos podría resumir nosotros lo que podemos hacer para que nuestra insulina actúe mejor, para que nuestro páncreas funcione mejor? Mira, en primer lugar necesitamos, como decías, identificar los factores de riesgo, que ya vimos que por nacionalidad los tenemos, nuestro país está sufriendo de esta grave condición, entonces vamos a tener que identificar estos factores de riesgo y para ello pues nosotros siempre recurrimos a los educadores en diabetes, que son los que están más empapados de todo este conocimiento y son los que más nos pueden dar información acerca de estos factores de riesgo que no son modificables. Si los tenemos, bueno, ellos nos ayudarán a elegir una alimentación saludable, una alimentación que procure preservar lo más que se pueda la célula beta pancreática. Ya vimos que si estamos expuestos a exceso en hidratos de carbono, pues eso va a favorecer que el páncreas se desgaste más rápido que lo normal. Entonces es necesario que ajustemos un plan de alimentación adecuado para cada condición de los pacientes. Y pues también tenemos que enfatizar en que necesitamos movernos, necesitamos activarnos. Recomendamos o sugerimos que se inicie una actividad física mínimo 5 veces por semana, unos 60 minutos diarios, para que podamos mantener nuestras células activas y facilitemos el aprovechamiento de la glucosa, sin que entonces el páncreas se vea sobreusado en cuanto a la producción de la insulina. Entonces hay que modificar la alimentación, hay que hacer ejercicio y estarnos evaluando periódicamente para que analicemos cómo se comporta nuestra glucosa durante los últimos 30 días, a través de una prueba que es muy sencilla de realizar. Ya los laboratorios en México están dando facilidades para que se realice, y es la hemoglobina glucosilada. Si nosotros encontramos una hemoglobina glucosilada que va entre 5.7 a 6.4%, entonces tenemos que tomar acciones más específicas, más concretas, y yo pensaría que más radicales para modificar o evitar que se exprese la diabetes como tal. Muy bien, doctor. Entonces, hablando de la prevención, juega un papel muy importante. Y aquí la buena noticia es que la diabetes tipo 2 se puede prevenir. Por supuesto. Entonces, todos los factores de riesgo que tenemos como mexicanos, por nuestro peso, por nuestra inactividad física, definitivamente se pueden prevenir. Este mensaje me gustaría dejarlo muy claro. Nosotros podemos prevenir la diabetes tipo 2 y esta sería nuestra primera parte. Ahora, tenemos aquí una pregunta, doctor, que creo que va a salir un poco más adelante, pero ¿se puede desarrollar alergia a la insulina exógena? Nos preguntan aquí en el video chat. Fíjate que es muy raro, realmente no hemos encontrado nosotros ese problema en los pacientes que yo tengo ahí en el centro, no hemos visto alergias. Sí puede presentarse algún rash en cuanto a la aplicación, en cuanto al vehículo que acompaña a la insulina exógena, pero realmente una alergia como tal, actualmente no, ya que la gran mayoría de insulinas que ahora estamos utilizando son análogos, ya no son humanas, y ya no son de naturaleza porcina o bovina, ¿sí? Entonces ya estos ya son análogos, son fotolizados bacterianos de donde se obtiene esta insulina. Muy bien, doctor. Entonces, me gustaría pasar a la siguiente fase. Hay muchas personas que nos siguen y ya se aplican insulina. Entonces, quisiera empezar con, hay diferentes tipos de insulina. Yo ya me aplico insulina, tengo diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pero hay diferentes tipos de insulina. Se van a dividir, ¿cómo se van a dividir las insulinas, doctor? Mira, tenemos insulinas humanas que actualmente se siguen utilizando mucho en el sector salud, básicamente. Y tenemos las insulinas que son análogas. De estos análogos conocemos las insulinas basales, que van a mantener lo que el páncreas estaba produciendo para mantener nuestro sistema durante 24 horas aproximadamente. Y aparte tenemos insulinas de acción corta o insulinas de acción rápida, que hacen más o menos la acción de la insulina cuando nosotros llevamos algún alimento a nuestro organismo. Es donde van a actuar. Entonces vamos a clasificar a nuestras insulinas en insulinas basales e insulinas rápidas.
Otra forma de clasificarlas, estas mismas insulinas, es que las de acción basal tienen una duración de aproximadamente 20 horas. Y las insulinas rápidas o análogos de acción corta o insulinas prandiales, para que van a ayudarnos a mantener la glucosa cuando nosotros ingerimos algún alimento. Entonces, estas insulinas tienen en promedio una duración que va entre 4 a 6 horas. Y eso va a depender de cada uno de nosotros. No se puede generalizar para todos este tiempo de acción de las insulinas. Muy bien, doctor. Entonces, digamos, en alguien que la producción pancreática de su insulina es normal, nuestro páncreas produce dos tipos de insulina, una insulina que es basal y una insulina que cada vez que ingerimos alimentos es pulsátil. ¿Es así? Es correcto, una secreción basal, una secreción que nos permite respirar, que nuestro corazón esté funcionando, que nos permite que nuestro cerebro reciba suficiente glucosa, y otra que nos ayude a normalizar o mantener las glucosas normales cada que ingerimos alimentos. Bien, en pacientes con diabetes tipo 1, que la producción, su producción pancreática de insulina es muy baja o es nula, tendrán que aplicarse estos dos tipos de insulina. Y en pacientes con diabetes tipo 2 puede ser que se apliquen estos dos tipos de insulina o que solo se apliquen uno. Mira, en tipo 1 definitivamente necesitamos restablecer lo que su cuerpo dejó de producir, insulina. Aunque, bueno, ellos en el curso de su condición, pues probablemente tengan un residuo de producción de insulina basal. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de preservar lo más que se pueda. Entonces, podemos sustituir en ellos la insulina basal y cuidar las insulinas de los alimentos con estas insulinas de acción corta. En pacientes que muestran diabetes tipo 2, lo que hacemos pues es primero tratar de corregir la glucosa de ayuno, porque los pacientes con tipo 2, lo primero que pierden es el control de las glucosas después de los alimentos. La insulina basal está siendo disminuida desfavorablemente. Muy bien. Perfecto. Doctor, nos preguntan aquí en relación a diferencia de diabetes tipo 1 y tipo 2, si alguien con diabetes tipo 2 usa insulina, ¿es posible dejar de utilizarla en algún momento cuando se normalice la glucosa? Posiblemente sí. Si modificamos sus factores de riesgo, si modificamos su peso, si vemos que tiene alta sensibilidad a la acción de la insulina, si ella limita su alimentación como se ha establecido, y sus cifras de glucosa permanecen normales, es probable que sí se pueda abandonar, bueno, no abandonar, sino disminuir el uso de la insulina, pero necesitamos ser muy estrictos y muy rigurosos en cuanto a su manejo. Muy bien, aquí lo que el mensaje que daríamos es que seguir monitoreando los niveles de glucosa. Si la glucosa ya llegó a la normalidad, puede ser que se cambie de tratamiento, como este tratamiento no va a ser siempre el mismo, se tiene que adaptar a los niveles de glucosa del paciente y obviamente siempre indicado por su médico. No quiere decir que una vez, claro, o tal vez hay pacientes que tal vez pensarán que una vez mi glucosa ya está normal y yo mismo dejo de aplicar mi insulina. Entonces, aquí usted, ¿qué nos podría decir al respecto? Sí, lo importante es que estemos utilizando nuestros monitores frecuentemente, porque esa es la única herramienta que tenemos para conocer si realmente nuestra insulina que nos estamos aplicando está siendo suficiente y nos está manteniendo en cifras normales. Eso hay que enfatizarlo mucho, y sí no quiere decir que vamos a abandonar el tratamiento, sino que vamos a estar evaluando periódicamente nuestras metas. Y si nuestras glucosas se mantienen en metas como un paciente normal, porque realmente la condición, lo que vamos a tener que hacer es llevar a estas glucosas anormales. Si nosotros la logramos mantener, puede ser que a lo mejor no se elimine por completo la insulina como tratamiento, pero sí se vaya disminuyendo. Y ese es un gran mito que existe, ¿no? Si mi diabetes se empeora, entonces yo tendré que utilizar insulinas. Y debemos entender que la diabetes, si no la controlamos a tiempo, si no modificamos el curso de la alteración desde antes que la glucosa de ayuno se dispare, pues las cantidades de insulina ya veíamos que se van a ver reducidas y entonces va a haber insuficiencia en cuanto al manejo de la glucosa. Pero si nosotros mantenemos esos valores óptimos o cercanos a lo normal, pues no habrá ningún problema.
Muy bien, el monitoreo antes que todo, ¿no? Es indispensable, siempre hay que traer nuestro monitor a la mano, es imprescindible y no podemos hablar de control, no podemos decir que la insulina está fallando o que nuestra diabetes está descontrolada si nosotros no hacemos un monitor, porque somos responsables de nuestras glucosas. Nosotros tenemos que hablar y hablar con nuestros médicos, con nuestros nutricionistas, con nuestros educadores en diabetes, en cuánto está nuestra glucosa el día de hoy, en cuánto estuvo antes de desayunar, en cuánto me quedé después de mi almuerzo, en cuánto estuvo antes de mi comida, en cuánto estuvo después de mi comida, en cuánto estuvo si hice ejercicio, en cuánto está cuando me voy a ir a hacer ejercicio, en cuánto está antes de irme a dormir, en cuánto está a las 3 de la mañana, ¿sí? Y en cuánto voy a amanecer el día de mañana si es que hice algún ajuste con mi insulina. Muy bien, doctor. Y aquí nos hacen una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ya lo mencionamos un poco, entre los análogos y por qué se llaman insulinas humanas? Bueno, las insulinas humanas, pues es que tienen un remanente o son insulinas que se asemejan mucho a la que nosotros estamos produciendo. Y los análogos, pues porque ya son sintetizados por biotecnología y ya no tienen esta naturaleza humana, ya son, su origen es otro, ¿no? Digamos que agregan o modifican un poco su estructura química para que cambie un poco los tiempos de acción y pueda beneficiar a los pacientes. Así es. Muy bien, doctor. Y tenemos por aquí otra pregunta. Nos mencionan, tengo diabetes tipo 2 y desde un principio me han recetado medicamentos orales como glibenclamida y metformina. Solo me han puesto insulina en una ocasión que estuve hospitalizado, pero después no me la han recetado. Mi pregunta es, como diabético tipo 2, ¿necesito inyectarme insulina? Lo importante es que conozcamos cómo está su glucosa de ayuno y cómo se mantiene su nivel de hemoglobina glucosilada, cómo están sus glucosas después de los alimentos. Si glibenclamida y metformina no son suficientes, pues entonces sí sugeriríamos que iniciara un tratamiento con alguna insulina. Pero es necesario que el paciente nos hable acerca de sus monitores, en cuánto está amaneciendo para ver el efecto de metformina y cuánto está quedando su glucosa después de los alimentos para saber si glibenclamida ya es un tratamiento insuficiente. Muy bien, entonces regresamos y me gustaría ser muy insistente con la parte del automonitoreo. No es que medicamentos orales o insulina sea mejor o peor, sino lo importante es llegar a la meta y mantenerse ahí. Así es, correcto. Siempre mantener nuestro nivel normal de glucosa. Nosotros somos muy estrictos, manejamos de 71 a 99 miligramos sobre el decilitro. Si en nuestras glucosas, a pesar de haber comido, no mantengo esa cifra, pues entonces quiere decir que algo está sucediendo y es necesario modificar el tratamiento de la diabetes. Muy bien, el médico es el único que puede ajustarlo, por supuesto, claro, en conjunto con el paciente. El paciente es el que nos brinda toda esta información. Aquí el que toma las cámaras y los micrófonos es el paciente. Él es el que con sus monitoreos nos dice, mire doctor, estoy amaneciendo en tanto, ¿qué me sugiere? Podemos hacer algo y entonces nosotros daremos la pauta para iniciar o modificar el tratamiento. Muy bien. Y nos preguntan por aquí, vamos a empezar con los mitos de la insulina, doctor, y yo creo que uno de los principales es que la insulina engorda. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, ese es pues es cierto que la insulina aumenta de peso, ya lo veíamos en pacientes que aún no desarrollan diabetes, que si tenemos una cantidad excesiva de insulina sí va a favorecer un aumento de peso. Por eso insistimos que es necesario llevar el tratamiento multidisciplinario y acompañarnos siempre de un nutriólogo, para que nos ayude a modificar el plan de alimentación y no favorecer que con la aplicación de la insulina y un plan fuera de nuestras metas, pues favorezca el aumento de peso. Pero es de esperarse que sí, que la insulina a dosis elevadas y consumiendo altos alimentos que se conviertan en grasa, pues eleve nuestro peso. Muy bien. Y doctora, aquí yo creo que sí sería muy importante enfatizar, no es por sí solo que yo me estoy aplicando insulina y voy a aumentar, sino más bien es esta parte de la alimentación. La falta de ejercicio también, ¿no? Exactamente, el ejercicio y además también no estar modificando continuamente la dosis de insulina que me envían. Tal vez a mí me mandaron insulina, yo tenía cifras muy altas de glucosa y me mandaron una dosis y nunca la ajusto o no me tomo la glucosa y entonces eso puede favorecer en conjunto con el ejercicio y con la alimentación que pueda aumentar de peso, pero por sí sola, digamos, aislada como tal, porque a veces muchos pacientes tienen este miedo, no me aplico insulina porque voy a engordar. Más bien deben de verlo como un beneficio, si así lo indicó su médico,
Muy bien. Y por aquí tenemos otra pregunta. Doctor, nos dice Marta Eugenia, ¿es mejor utilizar insulina siendo diabetes tipo 2 o hipoglucemia antes? Ya lo mencionamos un poquito, si quieren nada más rectificamos. De acuerdo a las nuevas tendencias, a veces dicen que es mejor insulina. Así es, pero todo dependerá de mis cifras de hemoglobina glucosilada. Si veo que mis cifras de hemoglobina glucosilada no están acercándose al valor normal, entonces será necesario empezar a modificar los esquemas de tratamiento en conjunto con el médico. Lo importante es que nosotros tengamos las herramientas necesarias, el conocimiento, aprendamos sobre las cifras normales y planteemos a nuestros médicos que queremos alcanzar esas cifras. Muy bien. Y, doctor, nos preguntan por aquí, si el análisis del péptido C arroja insuficiencia casi total en un paciente con diabetes tipo 2, ¿qué se aconsejaría al paciente? Iniciar insulina, porque péptido C es un precursor que se encuentra en sangre, que podemos medir y que nos anticipa que la producción de insulina ya es nula. Muy bien. Y tenemos otra pregunta. Doctor, yo tengo hipotiroidismo y mis hemoglobinas son de 6%. De 6% para abajo, y aún me controlo solo con dieta de ejercicio. ¿Es recomendable cuando lo necesite iniciar con insulina en lugar de hipoglucemia antes? Sí, claro. Dependerá también el tiempo que lleve con la diabetes y cuáles son las metas que le espera. Pero si su T3 libre está en cifras metas, pues ella puede continuar así. Muy bien. Doctor, siguiendo con los mitos de la insulina, muchas personas asocian el uso de la insulina con ceguera. ¿Qué nos podrá decir al respecto? Fíjate que ese es un tema muy interesante. Ya habíamos visto que la glucosa tarda 10 años en que se dispare en ayuno, ¿no? Y que entonces la primera glucosa que se eleva es la después de los alimentos. Eso tiene que quedar muy claro. Porque la glucosa de ayuno no se va a disparar hasta dentro de 10 años. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero medir la glucosa después de los alimentos. Y lo que orilló a nuestros investigadores en modificar nuestra cifra de glucosa para llevarla al ayuno es que se vio que pacientes que tienen glucosas de 120 aproximadamente ya tenían daño en sus retinas. Ellos empezaban a tener alteraciones en su vista, alteraciones en su visión. Y es lo que han demostrado los estudios en México, que el 50% de nuestros pacientes, cuando se les da el diagnóstico de diabetes, ya tienen alteraciones de la visión. Entonces quiere decir que la glucosa a cifras superiores de 120 empieza a generar problemas de la visión. Cuando nosotros aplicamos insulina, pues vamos a tratar de normalizar las cifras de glucosa lo más que se pueda. Y podremos ver que una vez normalizada la glucosa, este daño ya se había instalado. Entonces no es la insulina la responsable de las alteraciones visuales. Es el exceso de glucosa en sangre, el cual no nos hemos dado cuenta que ya estaba elevado, incluso teniendo glucosas de ayuno normales. Muy bien. Entonces, digamos, aquí para ser muy reiterativos, el daño a la visión y demás complicaciones, el responsable es la elevación crónica de la glucosa que nosotros conocemos como hiperglucemia, no como tal de la insulina. Así es, la insulina no causa ceguera. Al contrario, va a favorecer entonces que el ojo se proteja y evitemos complicaciones crónicas que están relacionadas a la hiperglucemia, como es la retinopatía. Muy bien, doctor. Tenemos por aquí otra pregunta. Nos mencionan, tengo diabetes tipo 1 y me inyecto 4 veces al día y quiero hacer ejercicio, pero ¿en qué área es recomendable inyectarme si quiero comenzar a hacerlo? Bueno. ¿Y cuánto tiempo debe de pasar desde que me inyecto para hacer ejercicio? Aquí mencionaremos un poquito las zonas de aplicación que son más adecuadas. Sí, por ejemplo, nosotros sugerimos que sean en glúteo las insulinas basales, como insulina de Tenil, insulina glargina, insulina de Rudec, que nos den un poquito más de tiempo de estabilizar la glucosa y no tengamos riesgo de generar esta hipoglucemia. Dependerá también la hora en que voy a hacer ejercicio. La gran mayoría de pacientes que tienen estas condiciones sugerimos que el ejercicio lo hagan por la tarde y siempre que lo hagan con una carga de hidratos pequeña o mínima y siempre checándose. Todo va a depender del monitoreo. Si mis glucosas están en 85 y yo me apliqué una insulina prandial, por ejemplo, insulina Lispro, a las 5 de la tarde, y sé que esta insulina tiene su inicio de acción a las 6 de la tarde aproximadamente,
y que este efecto me dura, en teoría, 5 horas, pues tendré mucho cuidado porque esta insulina favorecerá una hipoglucemia. Entonces es por eso que recomendamos o sugerimos monitorear antes de hacer ejercicio, evaluar el tipo de ejercicio que se va a realizar, el tiempo que se va a hacer, la intensidad que va a tener este ejercicio y estar monitoreando que no coincida con un pico de acción fuerte de la insulina que utilizamos para corregir. Con insulina basal pues no tenemos tanto problema. Estos análogos, los análogos de acción corta o las insulinas dispro, glulicina, aspart o insulina R, esos nosotros sugerimos que sean aplicados en una zona donde tenemos mayor aporte de flujo sanguíneo, como por ejemplo brazos, como por ejemplo abdomen, y como mencionaba, evaluar qué tipo de ejercicio vamos a realizar. Por ejemplo, si vas a hacer tenis, pues lógico, no hay que aplicarse análogos de acción rápida en antebrazos, porque su acción va a ser más rápida, su absorción va a ser mucho más rápida. Entonces sugeriríamos que sean en zonas donde hay un poco más de tejido adiposo, un poquito más de grasa, para que no tengamos ese riesgo que desarrollemos hipoglucemia. Muy bien, doctor. Y aquí me gustaría mencionar, usted ya lo mencionó, pero enfatizar muy bien, todas las insulinas se tienen que aplicar en el tejido subcutáneo o tejido adiposo. ¿Qué pasa si se aplica mal la insulina, por ejemplo, en el músculo? Bueno, recordemos que el músculo es un tejido altamente vascular, es decir, llegan vasos con mucho aporte de sangre ahí a los músculos. Entonces, si inyectamos en un tejido muscular, pues el efecto va de manera que puede tener un efecto impredecible en cuanto a nuestra glucosa y a lo mejor generar una hipoglucemia grave. Si nosotros inyectamos directamente a un músculo y por error cae exactamente en un vaso sanguíneo, pues la insulina todavía su acción va a ser más rápida y probablemente el efecto no sea el que quisiéramos. Por ejemplo, si nosotros queríamos que esta insulina me durara 4 horas, a lo mejor su aporte, y si entra directamente al torrente circulatorio, va a ser de 1 hora. Entonces, por eso es necesario que enfaticemos bien que los sitios correctos son donde tenemos mayor cantidad de tejido adiposo o grasa. Así es, doctor. En este momento vamos a publicar una imagen de los sitios de aplicación recomendables para las insulinas, pero yo en la práctica diaria, ¿cómo me puedo dar cuenta que estoy en el músculo, que estoy en la grasa o incluso que estoy muy superficialmente, como en la dermis, doctor? Bueno, pues eso lo vas a ver porque a veces los vasitos llegan a sangrar fácilmente. Entonces, si llegas a sangrar fácilmente, quiere decir que estás en un tejido que no es el correcto para ti. ¿Sí? Por eso nosotros sugerimos que sean zonas extensas como abdomen, en donde no hay un aporte de sangre tan alto, ¿no? Y es un poquito más de tejido adiposo, en donde puede actuar un poco más lenta la insulina. Muy bien, doctor. Y con respecto al dolor a la aplicación, ¿me puedo dar cuenta que estoy en un tejido equivocado, si me duele o no? ¿O cómo es con respecto al dolor? El dolor lo tenemos que ir tratando de disminuir, claro, y también dependerá de la forma en que nosotros apliquemos nuestra insulina. Yo sugiero que la aplicación de la insulina sea en forma rápida, sin hacer pliegues, casi como que si tomaras tu vuelo y aplicaras en abdomen, por ejemplo. Así vas a evitar que la aplicación sea dolorosa. Claro, también va a depender mucho de las condiciones en que estemos manteniendo nuestra insulina. Si mantenemos una insulina a temperatura ambiente, como ya los fabricantes recomiendan que algunas insulinas se pueden mantener a temperatura ambiente, eso disminuye mucho el dolor. También disminuirá mucho si nosotros mantenemos ejercicio, mantenemos una alimentación adecuada y solo empleamos dosis bajas de insulina, pues eso va a disminuir el dolor. Muy bien, doctor. Y digamos que en el músculo puede tener una mayor sensación de dolor en lugar del tejido adiposo. ¿También me puedo dar cuenta que estoy en el músculo sí, que me duele? Si picas tu músculo, claro que vas a tener mayor dolor. Muy bien, entonces algo muy práctico es que podríamos decir que si me está doliendo mucho, debo revisar con mi médico, con mi educador en diabetes, cómo me estoy aplicando la insulina.
¿Cuál es su experiencia con respecto a pacientes que tal vez piensan que la insulina no está teniendo un buen efecto porque su glucosa no disminuye y demás, y se relacionan con la mala técnica o la técnica incorrecta de aplicación? Sí, una de ellas, por ejemplo, es que en estos dispositivos automáticos o semiautomáticos, pues no estén introduciendo adecuadamente la aguja al émbolo. Muchas veces, por la misma visión que ya vimos que está alterada, doblan la aguja. Entonces, cuando colocan la aguja al émbolo, pues no hace contacto la aguja con la insulina. Entonces, ellos piensan que se están aplicando la dosis correcta. A veces los pacientes únicamente colocan la aguja solamente y no hacen fuerza sobre el émbolo para aplicar la insulina. Muchas veces también los pacientes confunden los tipos de insulina que están haciendo. Muchas veces confunden también que la insulina, las insulinas basales tienen un impacto sobre los alimentos. Y eso hay que enfatizarlo mucho. Hay que conocer para qué vamos a utilizar cada tipo de insulina, como mencionabas al principio. Que las insulinas basales funcionan para normalizar o mantener mis glucosas antes de los alimentos, para darme cuenta cómo estoy en la madrugada, para saber cómo amanezco. Y las insulinas prandiales o las insulinas de acción rápida o corta, pues están relacionadas para disminuir la glucosa de nuestros alimentos. Entonces es muy importante que aprendamos con nuestros educadores para qué o qué es lo que pretendo yo modificar. Muy bien, perfecto, doctor. Muchas gracias con respecto a esto. Y tenemos por aquí una pregunta. Nos mencionan, doctor, mi doctor me dijo que me midiera la glucosa 3 veces a la semana. Lo hago en ayuno y nunca tengo más de 120. Pero ¿por qué mi hemoglobina es 8.5? Ah, mira, qué interesante, porque desconozco qué tratamiento esté utilizando, pero su glucosa de ayuno está alta todavía. Yo sugeriría que tratara de disminuirla un poco más, que se fuera al rango de 71 a 99, que tratara de alcanzar 85 si es que no tiene muchos años viviendo con diabetes. Y pues que no nada más hay que estarnos checando en ayuno. La glucosa, la principal complicación que se genera por las glucosas altas está relacionada por los alimentos que estamos consumiendo. Entonces, esta paciente seguramente está entre 205 y 240 de glucosa después de sus alimentos. Por eso enfatizo que la glucosa no nada más debe ser cuidada con glucosa de ayuno, sino también con glucosas después de los alimentos. ¿Y cómo voy a hacer esto? Por ejemplo, si yo empiezo a comer a las 2 de la tarde, a los 75 minutos mi glucosa debe mantenerse entre 71 y 99 miligramos sobre decilitro. Esto debe ser entonces medible a las 3:15 de la tarde, ¿sí? Es decir, otra vez, si yo empiezo a comer a las 2 de la tarde, a las 3:15 voy a monitorear mi glucosa y debe de mantenerse entre 71 y 99 para que nosotros estemos exentos de complicaciones. Esta paciente no se está monitoreando después de sus alimentos, entonces la invito a que ahora se registre también después de sus alimentos, que en vez de que lo haga 3 días seguidos en ayuno, que a lo mejor lo haga un día después de su almuerzo, después de su comida y después de su cena. Y así nos vamos a dar cuenta que sus glucosas están elevadas y que es necesario entonces que platique con su médico para que modifique sus medicamentos o incluso sustituyan ya con alguna insulina. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos pregunta Juan Francisco Botero, ¿qué niveles de glucosa debo de tener antes de acostarme para que amanezca bien en ayuno? Esa es su primera pregunta. Y nos menciona, claro que tiene un nivel alto porque es un efecto de rebote. Y pregunta si la insulina Lantus es mejor aplicar en la mañana o en la noche. Él, me imagino que tiene diabetes tipo 1. No nos menciona qué tipo de diabetes. Juan Francisco Botero, ¿nos podrías mencionar qué tipo de diabetes tienes? Y en lo que nos contesta podríamos... bien, Juan Francisco Botero nos menciona, soy diabético tipo 1 desde hace 12 años, uso insulina Lantus e insulina Lispro. Y las dos preguntas es, estoy levantándome siempre con glucemia 100, por encima de 180, ¿tienen ayuno?
Antes de acostarme me da entre 120 y 160, pero a las 3 de la mañana me baja a 60. Ok, es que la dosis de insulina que está aplicando en la noche es muy alta. Tenemos que disminuir la dosis de insulina basal nocturna y tenemos que hacer un análisis con él cuánto le baja una unidad de insulina lispro. Por ejemplo, en él lo que yo sugeriría es que por la tarde se midiera su glucosa y si tiene 160 que aplicara una unidad de insulina y que a la hora evaluara cuánto bajó. ¿Sí? Y ya con eso ir haciendo los ajustes necesarios. Hay que reducir la insulina Lantus en la noche porque está utilizando una dosis muy alta. Eso favorece entonces que tenga un fenómeno de hipoglucemia a las 3 de la mañana. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer que, bueno, tenemos ahí posiblemente la dosis de insulina Lantus se tendrá que dividir en 2, en la mañana y en la noche, para que no tenga este efecto de hipoglucemia a las 3 de la mañana, y no tenga el efecto rebote en ayuno, porque está teniendo un efecto rebote en ayuno, pero por el exceso de insulina que está utilizando. Él está sobreinsulinizado. Entonces habría que reducir un poco las dosis de insulinas, o dividirla, la insulina glargina. Muy bien, entonces aquí lo que tiene que hacer es consultar con su médico para que en conjunto puedan dividir su dosis de insulina y puedan modificar su dosis. Y doctor, nos preguntan también por aquí Marisela Silva, ella vive con diabetes tipo 2 y le sorprenden algunas hipoglucemias por la madrugada, no sabe cómo corregirlo, yo creo que es un poco de lo mismo. Sí, hay que ajustar con su médico. Qué bueno que está haciendo su registro a las 3 de la mañana. Entonces hay que ajustar con su médico que esas dosis de insulina están siendo muy altas por la noche. Entonces probablemente haya que disminuir la dosis o dividir la dosis. Muy bien, doctor. Nos pregunta por aquí Joan Levin, ¿influye la insulina en la aparición de convulsiones en niños que viven con diabetes, no epilépticos? Al menos que hayan aplicado una cantidad muy alta de insulina y eso haya favorecido una hipoglucemia severa. Pero como tal, la insulina no está relacionada o asociada con crisis epilépticas o convulsiones. Al menos que haya sido una dosis alta y haya caído en una hipoglucemia severa. Muy bien. Y Gina Bazán nos pregunta, doctor, es una niña que vive con diabetes tipo 1 de 9 años y ella juega fútbol. Toma el almuerzo a la 1 de la tarde y el ejercicio lo hace a las 4. ¿Dónde le recomendaría que se aplicara la insulina Lispro? Dependerá de en cuánto está antes de su almuerzo, en cuánto se queda después de su almuerzo y en cuánto está antes de su ejercicio. Todo depende de sus cifras y de lo que ella quiera modificar. Entonces es necesario que se registre antes de su almuerzo, evalúe, y si es necesario, después de ese almuerzo, corregir con una cantidad pequeña de insulina Lispro. Insulina Lispro, recuerden, va a funcionar para hacer estas correcciones pequeñas. Dependerá de la sensibilidad que tengamos cada uno de nosotros. Entonces, necesitamos conocer en cuánto está su glucosa antes de su almuerzo, en cuánto se quedó posterior a su almuerzo, y si es necesario que corrija ella esta cifra. También es importante que conozcamos en cuánto va a iniciar su ejercicio, cuánto tiempo va a jugar fútbol, ¿sí? Y si tuvo esta colación previa. También es importante que analicemos, por eso les digo que esto va de la mano con los educadores y nutriólogos, para analizar qué alimentos ingirió, porque si ella únicamente consume hidratos de carbono, pues ese metabolismo puede verse reducido y puede durar solamente 3 horas si es que utilizó algún carbohidrato complejo, algún cereal. Si ella utiliza solamente grasa y proteína, a lo mejor le va a dar estabilidad de unas 5 hasta 6 horas. Entonces es importante que se acerquen a sus nutriólogos o los educadores en diabetes para que modifiquen este patrón de alimentación y ya pueda ir sin riesgo de presentar una hipoglucemia después de su entrenamiento. Perfecto. Entonces, qué interesante es que tantos factores influyen en que realmente se controla la glucosa. Así es. Y nos envía más información Joan Levin sobre la niña que vive con diabetes tipo 1 de 9 años. Nos menciona que cuando tiene 75, 90, está débil y muy fría, como si tuviera una hipoglucemia, y que siempre amanece alta, en 200 o 225. Hay que checarla a las 3 de la mañana y comentarlo con su médico, porque posiblemente también tenga este efecto de rebote, que en la noche esté aplicando mucha insulina. Una recomendación que yo haría también es que sugieran a su médico que la asociación con hipotiroidismo
en niños con tipo 1 es muy frecuente. Entonces los cambios de temperatura también pueden verse expresados por un problema de tiroides, de hipotiroidismo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y podríamos seguir en contexto con los mitos que hay acerca de la insulina. Ya mencionamos con respecto al aumento de peso de manera aislada, con ceguera. ¿Qué más ha escuchado en su práctica clínica? ¿Por qué los pacientes tienen este temor a aplicarse insulina? Hay muchísimos mitos, y uno de ellos también pudiera ser que mi diabetes está empeorando, mi condición está empeorando. Y es importante que recordemos que si no recibimos un tratamiento a tiempo, que si no hicimos modificaciones en nuestro estilo de vida, que modificaran el curso de nuestra condición, pues va a ser necesario, o el páncreas va a agotarse más rápidamente, entonces va a ser necesario que se sustituya con insulina para mantener nuestras cifras normales de glucosa. Entonces no es que nuestra diabetes empeore, hay que conocer que si no hicimos ningún cambio, si no modificamos nuestro estilo de vida, si no mantuvimos adecuadamente nuestras cifras de glucosa dentro de las cifras normales, pues entonces entenderemos que la diabetes es progresiva y por lo tanto es necesario que el curso del tratamiento también se vea modificado, porque lo mencionabas anteriormente, no van a ser los mismos fármacos al inicio que después de 15 o 20 años que tengamos esta condición. Van a tener que irse haciendo ajustes individuales y pues dependiendo de lo que se vaya presentando. Entonces, ese es un gran mito que tenemos, ¿no? Que si mi diabetes está empeorando o que si yo estoy entrando en mis últimas etapas de vida, porque eso es lo que ha pasado actualmente. Nuestros controles o más bien nuestros usos en cuanto a la terapia de insulina son muy bajos, pero por todos estos miedos o temores. Y no es así. Debemos entender que nuestro páncreas ya está agotado, incluso desde antes que yo me diagnostique con diabetes. Entonces lo que vamos a hacer con insulina es tratar de proteger lo más que se pueda nuestro páncreas y dure con nosotros 100 años tal vez, ¿no? Muy bien, doctor. Y otra de las barreras que a veces tienen en los pacientes para aplicarse insulina es que lo relacionan con mucho dolor o que incluso su vida ahora se va a limitar porque van a tener que estar enganchados a la aplicación de la insulina. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, afortunadamente cada vez tenemos insulinas que su vida media son más prolongadas. Ahora tenemos insulinas que su vida media duran 20 horas, 25 horas, dependerá también el tipo de paciente y la condición que cada uno tenga. Entonces esto hace más fácil el manejo de nuestras glucosas. Afortunadamente también estos dispositivos ya se pueden mantener a una temperatura ambiente que no rebase a lo mejor 28 grados centígrados. Se pueden mantener durante 30 días, ¿sí? O hasta 60 días a temperatura ambiente. Entonces cada vez los dispositivos son más pequeños, tenemos agujas mucho más pequeñas. Entonces esto no hace que se limite vivir con nuestras condiciones, ¿no? Entonces todo esto se lo debemos pues al progreso que hemos tenido en cuanto a los adelantos tecnológicos y en cuanto a la medicina y a la aplicación de insulina. Muy bien, doctor. ¿Y qué nos podría comentar con respecto a su experiencia clínica de pacientes que no aceptaban por alguno de estos mitos de aplicación de insulina y cómo se fueron convenciendo del uso de la insulina o qué beneficios vieron en la aplicación ahora ya de insulina que los convenció de que para ellos era lo adecuado? Fíjate que nosotros analizamos mucho esta situación y analizamos mucho, insisto, iba a repetir mucho los factores de riesgo. Los pacientes hacen mucho énfasis en que les dio diabetes el día de ayer. Y cuando analizamos la historia, tienen una diabetes que lleva a lo mejor más de 15 años, pero que no se habían checado sus glucosas después de los alimentos y solamente se habían monitoreado con glucosas de ayuno. Entonces, la glucosa de ayuno no sirve para dar diagnóstico de diabetes. La primer glucosa que se eleva o la que se pierde para mantenerse normal es la glucosa después de los alimentos. Entonces, cuando nosotros planteamos esta situación a los pacientes, les invitamos a que se estén checando sus glucosas después de los alimentos, que utilicen sus medicamentos que lo están haciendo y vean que es insuficiente su control. Ellos mismos aceptan que su tratamiento es la insulina. Entonces, vamos iniciando insulinas a dosis bajas, dosis pequeñas, que ellos vayan sintiéndose con confianza de que pueden hacerlo, de que no limitan sus actividades laborales, su actividad física también. Entonces vamos analizando con ellos y vamos entrenándonos día a día con ellos. Este proceso nosotros lo hemos denominado acompañamiento. Entonces nuestro acompañamiento es estar con ellos periódicamente, cada semana,
en sesiones prácticas y a través de educadores que vayan a sus casas, que los informen, que vayan analizando resultados y vayan ellos diciendo qué van a hacer con sus glucosas elevadas. Entonces, cuando el paciente ve que su páncreas ya es insuficiente para producir insulina, aceptan que lo mejor es la insulina. Entonces, en una semana volvemos a estar con ellos y les preguntamos, ¿cómo te has sentido? Lo comentan, pues he dejado de orinar, no estoy perdiendo peso, mi vista está cambiando, me siento menos agotado, tengo menos periodos de hambre. Entonces, ven los beneficios de la insulina. Muy bien, doctor. Realmente es muy interesante toda la experiencia que tiene con respecto al uso de la insulina y es parte de lo que queremos desmitificar el uso de la insulina y que cada vez más personas, cuando su médico les hace la sugerencia oportuna de utilizar insulina, pues acceden. Tenemos una última pregunta. Doctor Rosales Sánchez nos pregunta, cuando me inyecto de vez en cuando me arde, ¿me apliqué mal? Posiblemente esté utilizando una dosis muy alta, a lo mejor no mantiene una temperatura correcta, a lo mejor es una insulina que está muy fría, posiblemente está en tejido subcutáneo, no está en tejido subcutáneo, a lo mejor está empleando una técnica con miedo para aplicarse la insulina. Recuerden, esto tiene que ser una aplicación en un solo movimiento, rápida, y contar unos 10 segundos antes de retirar la boca. Entonces, seguramente su técnica es incorrecta. Entonces, hay que ver qué tipo de insulina se está aplicando, qué cantidad se está aplicando, en qué sitio la está aplicando. Pero lo más recomendable es entonces que se apoye de un educador para que modifique todo esto. Muy bien, doctor. Y en relación también a esto, habría que mencionar cómo podemos identificar si que la insulina que nos estamos aplicando tal vez esté dañada, o cómo puedo identificar yo que tiene un aspecto seguro para aplicarse. Sí, es una pregunta muy interesante. Hay que revisar las características que tiene nuestra insulina desde el momento en que las compramos. La gran mayoría de nuestras insulinas son cristalinas, ¿sí? Los análogos de los que hablábamos, la gran mayoría ya son cristalinos, a excepción de las insulinas como es insulina NPH, que todavía tiene un aspecto blanquecino, un aspecto lechoso, que cuando nosotros tratamos de reconstituirla, pues se vuelve homogénea, es decir, toma una característica lechosa, pero uniforme, ¿sí? Entonces, hay veces que se puede llegar a precipitar mucho y cuando incorporemos no se hace esa mezcla adecuadamente, entonces tenemos que estar muy al pendiente. Otra variedad de insulinas son las mezclas. Ahora tenemos mezclas con análogos rápidos y NPH, que también es necesario que revisemos bien las características que se va a aplicar. Sí, también ahora tenemos análogos de mezclas, como son insulinas basales e insulinas de acción corta. Esas son cristalinas. Entonces siempre es necesario que verifiquemos que no tenga algún sedimento, que nuestra mezcla quede uniforme, más bien homogénea, que no se vea turbia cuando es cristalina totalmente. ¿De acuerdo? Entonces sí hay muchos cuidados que tenemos que tener con nuestros dispositivos. La otra también es con las agujas que estamos utilizando. Sugerimos que se utilicen solamente una vez y que se desechen en contenedores especiales o en contenedores que nosotros mismos fabriquemos, como botellas estas de plástico grueso, y las mantengamos pues alejadas de pequeños y que las entreguemos a algunos centros que procesan este tipo de desechos biológicos, ¿no? Muy bien. Doctor, y por último, 3 consejos que nos pudiera dar para almacenar de manera correcta nuestra insulina. Bueno, cuando tenemos, como decíamos, insulinas que duran ya 30 días a temperatura ambiente, o si nuestras condiciones son muy extremas, bueno, lo que yo sugiero es que se coloque la insulina en medio del refrigerador, ni abajo del congelador, ni hasta donde van las verduras, sino en medio, en el centro del refrigerador, para que se mantenga a una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. La otra es que si llegamos a salir, pues que no se exponga a temperaturas tan extremas, que nos apoyemos igual, insisto, de educadores, que ellos son los que nos pueden informar en dónde comprar nuestros contenedores, nuestros portafolios para cargar la insulina y la llevemos de una forma segura. Entonces también es importante que tengamos a la mano nuestras reservas, por esto que puede llegar a pasar. Si encuentro que se rompió mi frasco, que si se contaminó. Ahora ya poco hacemos las mezclas, ya lo hacemos ya más rutinariamente con
o ya no las mezclamos tan fácilmente y además no deben de mezclarse. Entonces, a veces llegamos a contaminar las mismas insulinas. Entonces, es necesario que también tengamos un frasco de reserva. O cuando nos encontramos en contingencia, que pasó el año pasado, que por los huracanes y la comunicación estaban imposibilitados en cuanto a comunicación y abastecimiento de insulina, pues es necesario que tengamos a la mano algunas reservas de nuestros biológicos. Muy bien, doctor. Le agradecemos mucho su participación con nosotros. No sé si desea agregar algo, doctor, por último. No, pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy y agradezco la invitación que nos hizo la Federación Mexicana Estudiabetes y Ana Laura Segundo. Un placer. Muchas gracias, doctor. Por último, nosotros vamos a publicar sus datos si desean contactarlo. Doctor, ¿nos podría dar, por último, rápidamente sus datos? Claro que sí. Yo me encuentro laborando en la Ciudad de México. Cualquier duda, están disponibles varios números telefónicos, entre ellos el 65 48 32 84 en la Ciudad de México. Está disponible un grupo de Facebook que se llama Por un Mundo Sin Diabetes. Tenemos disponible también mi perfil como Eric Cruz y la cuenta de Twitter Cruz Palma Eric. Muy bien. Doctor, le agradecemos mucho su participación y también a todos los que nos siguieron en el videochat. Tuvimos una audiencia realmente muy amplia, les agradecemos mucho y por supuesto está disponible también el podcast si no pudieron ver el videochat completo. Doctor, le agradecemos mucho. Muchas gracias, un placer.